Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. El video de ayer que subí hablando de que me voy a ir a El Salvador si llego a los 30.000 suscriptores, de verdad que es una locura. No me imaginaba que iba a tener esa cantidad de vistas y de suscriptores. Seguramente vamos a llegar antes del 31 de agosto. Ya estuve mirando los pasajes para ir entre el 9 de septiembre por ahí para llegar al día de la independencia el 15 de septiembre, que no sé por qué dije 15 de noviembre, cuando mi cabeza estaba pensando en septiembre. Así que pido disculpas, porque toda la gente me entró a poner 15 de septiembre, pero de manera bien, no ordinaria, diciendo 15 de noviembre no sabe nada, estudia antes. No, bien, ningún comentario que sea fuera de lugar. Siempre hay alguno que piensa, este tipo ahora está subiendo videos de Bukele, porque claro, seguramente esto le dará dinero. Y sí, esto da dinero. Sí, señor. Y puedo decir que Bukele sea el Midas de oro. Puedo decir que gracias a hablar de Bukele han subido las vistas en mi canal. Antes tenías vistas, ahora esas vistas las tengo en un periodo de tiempo más corto. Es normal. ¿Y cómo descubrí a Bukele? ¿Y por qué hablo de Bukele? Sencillo. No hace mucho estábamos sentados aquí en el sofá con mi señor y mi hijo, mirando esa mega cárcel que construyó para todos los pandilleros estos violentos, ¿no? Y nos preguntábamos, si esto lo hicieran aquí en España, ya pondrían el grito en el cielo, ya que volvemos a la dictadura de Franco y todas esas cosas, ¿no? Yo puedo entender que El Salvador vivía una situación que no tiene nada que ver con la que se vive en España, normal. Sin embargo, perdónenme si hablo lento, porque hay algún comentario de que hablo muy lento y que tengo que ir al grano cuando hablo de Bukele. Lo que pasa es que a mí no tengo la facilidad de hablar rápido y que me salgan las ideas y doy vueltas, ¿no? Como algunos políticos que dan mucha vuelta y no dicen nada. Yo digo cosas de Bukele, sí, digo cosas de Bukele y de cosas de emigrantes. ¿Por qué Bukele me gusta? Porque Bukele, por lo menos, ha parado la sangría de que la gente se vaya de su país, cosa que toda Hispanoamérica ha pasado y está pasando. La sangría, la cantidad de gente que se tiene que ir y pasar las penurias en otros países como en Estados Unidos o en Europa. Hace unos días pusieron una ley muy dura sobre el estado de Florida, ¿no? Para los indocumentados. Y veía todas las desgracias de esa gente que se tiene que ir de ahí por el miedo que los agarren y los deporten. Y claro, uno piensa, eso va a seguir sucediendo, porque hasta que no aparezca un presidente en cada país, que va a ser imposible, pienso yo, como Bukele, que ponga orden primero, que tiene que poner orden con toda la delincuencia, y después empezar con la economía, para hacer que la gente se quede y no se tenga que ir. Eso va a ser difícil. Pero este señor por lo menos lo está logrando. El primer paso está dado. Ahora falta la economía, porque no vamos a hablar siempre bien de Bukele. Bien en lo que hizo en el tema seguridad, pero lo demás hay que escuchar a la gente que está ahí. Por eso yo quiero ir a El Salvador para verlo yo personalmente y hablar con la gente de ahí, ¿no? Pero también ya me van comentando muchos de que la situación es la que hay, un salario mínimo de alrededor de 300 euros, la canasta básica anda alrededor de 200 euros, que la veo bastante baja, y claro, ahí no es difícil llegar a fin de mes. Sí, hay mucho que trabajar, pero bueno, en eso estará, supongo yo, ¿no? También me comentan que hablar de estas cosas es echarle leña al fuego. No hablar, por ejemplo, como hablé ayer de Maduro, lo que le dijo Maduro a Bukele hace 3 años. Eso, que no me conviene hablar de esas cosas, porque como me pone aquí, mira, te lo leo, esto es echarle leña al fuego, esto es viejo, busca otra línea, cómo defender las cosas correctas. Nosotros los salvadoreños no queremos discordia. Este video es soba espalda, no me parece. Y claro que sí, que le estoy sobando la espalda a Bukele. ¿Cómo no le voy a sobar la espalda? Y se la sobaría a Maduro
si viera que está haciendo las cosas correctas y que su pueblo no se tiene que ir. ¿Cuántos venezolanos han ido a Uruguay? Cuando estuve yo ahí en Uruguay en febrero, en marzo, he hablado con un montón de venezolanos y cubanos. Que por cierto, si quieren conocer algo de Uruguay pueden entrar y ver los videos de Uruguay. Si no quieren que solo que hable de Bukele. Ahí tienen un montón de videos de Uruguay, de España, tienen un montón para ver. El tema es que, claro que le voy a sobar la espalda, porque me parece que lo que hace es correcto. Poner orden en los países de América, de toda Hispanoamérica, que es un desorden. Dígame usted un país en el cual la gente no se queje por la inseguridad. Dígamelo. Ahora lo que te voy a mostrar, y aquí seguramente voy a perder muchos suscriptores, porque este país de que vamos a hablar está en el 6º de mi lista, donde más recibo yo visualizaciones, que es México, ¿no? Y hace unos días el presidente de México, López Obrador, hizo un discurso a la población sobre su 5º año en el poder. Y claro, uno lo escucha porque no conoce México, no ha ido a México. He conocido un montón de mexicanos y tal, pero no ha ido a México. Yo no sé la realidad de México. Yo solo puedo ver lo que muestran las noticias de la realidad de inseguridad en México. Pero yo le escucho a este señor en el discurso y digo, mira qué bien, está haciendo las cosas bien. Está la plaza donde está haciendo el discurso llena de gente, todo muy bonito. Sí que lee su discurso. Eso es una cosa que a mí los políticos, yo puedo entender que es difícil mantener la línea de un discurso cuando está hablando tanto tiempo, pero leer es como que tengo el sentimiento que esto no le sale del corazón, ¿no? Que se lo escriben y vale, salga ahí usted y emplee sus palabras y póngale las ganas a lo que le está leyendo. No sé cómo serán esos discursos así, quién los hará, si lo hace el presidente o se los hacen. Me gustaría saberlo, ¿no? Eso sería interesante. A mí me gusta ese político que habla, sale solo, sin necesidad de papeles, habla solo. Tenemos al presidente de México que hace un discurso que me cae bien, me gustó, pero después tiene una contestación por parte del obispo de Apatzingán, no sé si se pronuncia así, lo siento si se dice de otra manera, Apatzingán, que lo criticó y sugirió celebrar Día de Luto Nacional por Violencia. Entonces, claro, uno escucha estos discursos que al final de cuentas los puede catalogar de populistas, ¿no? Que va todo bien, que se está trabajando en eso, que tal y cual, y mientras tanto un obispo que vive en un sitio, en un pueblo, donde se registran un montón de muertes, y dice lo que dice. Mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí, y yo, un servidor, sé que no está bien. No está bien. Curiosamente, ayer nuestro primer mandatario celebraba el 5º aniversario de haber llegado al poder 5 años. Y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país. Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente ahí en el Zócalo, ¿por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos en México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace 5 años. Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Contesto de inmediato y en breve: el no permitir la corrupción. En eso, fundamentalmente,
ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. La austeridad republicana es una realidad. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos apegamos a lo que siempre dijimos: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Pueden sacar sus propias conclusiones. Mis amigos, vamos dejando el video de hoy por aquí. Les agradezco por estar siempre comentando, dando de like, suscribiéndose al canal, que es gratis, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.